A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. En algún convento de Florencia se encuentran 124 cartas ya amarillas por el tiempo. Son todas cartas dirigidas por una hija a su padre que estaba viejo y prisionero. La hija, llamada Virginia, se hizo monja y como su padre era un enamorado del cielo, decidió llamarse Sor María Celeste. El padre se llamaba Galileo Galilei y recibía las cartas de su hija en secreto. Y no existen las que le enviaba él a su hija porque ella, después de leerlas, las destruía para evitar represiones y peligros. En las cartas que se conservan, aparecen de cuando en cuando algunas letras borroneadas por gotas de agua. Son las huellas del amor y el sufrimiento. Esas gotas son, en algunos casos, lágrimas de la hija monja cuando escribía, y en otras, son las lágrimas del mismo Galileo Galilei al leer aquellas palabras. Así, los últimos años del científico pasaron en medio de la más oscura pesadumbre, hasta que murió y fue enterrado sin ningún reconocimiento y con una sensación de descanso por la iglesia que se quitaba de encima a un pensador incómodo. Pero los tiempos cambian y casi 100 años después, sus restos fueron llevados a la iglesia de la Santa Cruz de Florencia. Fue un día como hoy, 12 de marzo de 1737, y en la ceremonia se le rindieron a Galileo los homenajes que en vida se le negaron. Aunque, como dijo alguien, hubiera sido mejor en vida, hermano, en vida. Las principales noticias del día. Titulares. Nuevos distribuidores de combustibles están bajo la lupa de Contraloría. Presidente Daniel Noboa cambia su política migratoria respecto a los ciudadanos venezolanos. Superintendencia de Bancos dispone la suspensión de las operaciones y liquidación de Amibank. En el segmento de opinión, los programas de gobierno. En política internacional, el dilema europeo. Los editoriales serán de César Ulloa, Maldita polarización. Noticias del día. Nuevos distribuidores de combustible están bajo la lupa de Contraloría. La Contraloría General del Estado lleva adelante un examen especial al proceso de autorización y operación de nuevos centros de distribución de derivados de petróleo, entre los que está Petro Noboa, empresa de un hermano del presidente Daniel Noboa. La Comisión de Justicia de la Asamblea arrancó este 10 de marzo su propio proceso de fiscalización e indaga si se habrían cometido delitos en torno a la conformación de la empresa, presunto tráfico de combustibles, enriquecimiento ilícito, peculado y defraudación tributaria. A la sesión de este lunes fueron convocados, entre otros, la ministra de Energía Inés Manzano, el director del Servicio de Rentas Internas Damián Larco, José Neira, secretario de Integridad Pública, y Guillermo Vinuesa, director de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. Ninguno acudió a la comisión liderada por el correísmo. Indicaron que este proceso de fiscalización ya empezó en la Comisión de Seguridad, dominada por la bancada oficialista ADN, y que a esta comisión ya se ha entregado la información. Los que se asistieron fueron los dos delegados de la Contraloría General del Estado, el Subcontralor General del Estado Carlos Sánchez y la Subcontralor de Auditoría Gabriela Zulca, quien informó que ya existe un examen en curso que analiza la obtención de los permisos de operación y el volumen de ventas de las nuevas distribuidoras en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2022 hasta el 30 de junio del 2024. Sin embargo, el presidente de la Mesa de Justicia, Fernando Cedeño, consultó si el examen podría ampliarse hasta diciembre del 2024 para abarcar lo denunciado en el caso Petro Noboa. Aunque la presentación de los resultados del examen especial está prevista para abril del 2025, la funcionaria señaló que se podría incluir la ampliación o iniciar una nueva acción de control. El presidente Daniel Noboa cambia su política migratoria respecto a los ciudadanos venezolanos.
El gobierno de Daniel Noboa emitió este 11 de marzo el decreto 560, en el que establece nuevas disposiciones sobre la regularización migratoria de ciudadanos venezolanos. El documento menciona que la medida responde a la suspensión y recorte de financiamiento internacional para programas de apoyo en esta materia. Estas fuentes de recursos, canalizadas a través de organismos como la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, permitían la ejecución del proceso de regularización migratoria. El decreto señala que el estatuto migratorio entre Ecuador y Venezuela seguirá vigente, aunque se modificarán ciertos procedimientos. Los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar o permanecer en el país deberán cumplir con los requisitos establecidos en el documento. Además, el texto resalta que la acreditación de nacionalidad y la presentación de documentos seguirán siendo elementos clave para obtener el estatus migratorio. El decreto indica que los ciudadanos venezolanos deberán presentar su documentación de acuerdo con los nuevos lineamientos. La acreditación de identidad seguirá siendo obligatoria para quienes soliciten la regularización. También se menciona que los certificados de permanencia obtenidos en procesos anteriores seguirán teniendo validez en ciertas condiciones. Las modificaciones incluyen en los plazos y requisitos para quienes busquen obtener una residencia temporal o permanente. En este contexto, las autoridades evaluarán la normativa vigente en cada caso y además se revisarán las declaraciones juramentadas de los solicitantes como parte del proceso de verificación migratoria. Superintendencia de Bancos dispone la suspensión de las operaciones y liquidación de AmiBank. La Superintendencia de Bancos informó este 11 de marzo del 2025 que ha dispuesto el cese inmediato de las operaciones del Banco AmiBank y su liquidación. Según la Superintendencia, AmiBank ha presentado de manera reiterada deficiencias en su gestión administrativa y en sus estructuras financieras, lo que ha provocado un deterioro significativo de sus indicadores. Además, según los reportes de supervisión realizados, el banco mantiene un índice de morosidad superior a la media del mercado, comprometiendo la capacidad de recuperación de su cartera crediticia. La superintendencia también informó que este banco ha reportado pérdidas acumuladas desde el 2020, agotando progresivamente su patrimonio, registrando deficiencia de provisiones. De ahí que la superintendencia ha dispuesto la liquidación del banco y la aplicación de medidas para proteger a los depositantes y evitar un mayor deterioro de la institución financiera. Dentro de estas acciones se contempla la suspensión inmediata de operaciones, para lo cual se ha designado a un administrador temporal. La superintendencia detalló que en coordinación con la Corporación del Seguro de Depósitos, COSEDE, se ha desarrollado un plan estructurado para la devolución de los fondos asegurados, garantizando que los clientes cuyos depósitos estén cubiertos reciban su dinero en los plazos establecidos una vez designado el respectivo liquidador. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo César Febres Cordero, analista político, y habla acerca de la situación política del país de cara a la segunda vuelta electoral. Escuchemos lo que dice. Quisiera empezar un poquito por la búsqueda de esos votos de los dos candidatos, digamos, menores, que resaltaron en esta elección en porcentajes bajos, ¿no? 5 y pico % para Leonidas Issa, cerca del 3% para Andrea González, pero que para mí no dejan de ser importantes o por lo menos llamativos, porque fueron votos que, aunque en otras elecciones hubieran sido, como dijo Otto Sonnenhösler en un post o una publicación en redes sociales, votos para retirarte de la política, en una primera vuelta que parece más bien una segunda vuelta, son votos obstinados, ¿ya? O sea, lograron levantar la atención de varias comunidades del país cuando los candidatos de partidos bien establecidos o figuras que llevan en la política o en la comunicación por años no sacaron ni el 1%. Entonces, hay que ver, ¿no?, cómo se mueven esos votos. Yo creo que el voto no es endosable. Yo creo que el voto es movilizable. Por ejemplo, en el caso particular del movimiento indígena, cuando ellos convocaron al nulo ideológico, ya lograron llevar al país a un nivel del voto nulo nunca antes visto en la historia y quizás nunca volvamos a ver. Es verdad. Ya, elevadísimo. Habiendo pasado una primera vuelta donde el voto nulo ya había estado un poco elevado, ¿no?
el presidente de la CONAIE ese entonces, el que estuvo al frente, o entre los que estuvo al frente de las movilizaciones del 2019 de Jaime Vargas, ¿verdad? No se plegó al mundo ideológico y fue sacado a la presidencia de la CONAIE, ¿no? Hay una capacidad ahí de organizarse, de constituir una verdadera coalición y de empujar una propuesta para el país. Pero quizá para ese votante de la izquierda alternativa, de la izquierda indigenista, de la izquierda que se ha visto traicionada por una serie de gobiernos, o se siente traicionada por Gutiérrez, luego por Correa, luego por el anticorreísmo, le sea más fácil movilizarse por el nulo que por un candidato en específico. Y ahora vemos, por ejemplo, que hay en las dirigencias bastantes diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el oriente, en la Amazonía, la Confenaye va por Noboa, el CONAICE de la costa va por Luisa González, la Ecuarunari de la Sierra se acerca más a Correa, pero la dirigencia del Chimborazo dice que no votará por Correa jamás. Leonidas Issa había prometido... Están divididos, claramente. Claro, Leonidas Issa había prometido un anuncio para el 7 de marzo y ahora lo cambia para el 12 de marzo, un anuncio que suena que va a ser más personal. Entonces, hay una división ahí. Y lo que tocaría es ver esos votos que salen de la sierra rural y los votos que salen de la sierra urbana, quiénes están yendo hacia el nulo, quiénes podrían irse por uno de los dos candidatos, ¿no? El voto de Andrea González de un anticorreísmo puro y duro a lo mejor es la primera intuición, pero podría ser un anticorreísmo que, por cuestiones como las de la sentencia de la Corte Constitucional y el récord que tiene el actual ministro de Inclusión, ¿verdad? Que fue cuestionado por grupos conservadores, por las declaraciones pasadas de él, de corte progresista, pues podrían hacer que esta gente decida ir por el nulo. Y creo que ya vemos una reacción de parte del correísmo. Luisa González ha vuelto a sacar su parte más conservadora a flor, ha sido ungida hace poco por un grupo de pastores evangélicos. Todo esto es en reacción a una aparente debilidad en el ala conservadora del anticorreísmo, de la derecha. Walter Spurrier, director de análisis semanal, estuvo en Radio Sucesos. Habla acerca de las medidas necesarias para dinamizar la economía en tiempo de campaña electoral. Vamos con la nota. Yo pienso que no debemos verlos como cosas separadas, sino como un conjunto global. O sea, vamos un poco para atrás. Normalmente Petroecuador tiene concursos públicos, procesos para firmar un contrato que toman mucho tiempo y con frecuencia fracasan. Y esta vez se ha conocido poco de la negociación, ha procedido muy rápidamente. Y detrás de eso, en mi criterio, se debe a que después de los resultados de la primera vuelta, que el presidente no se esperó tener un empate, quiso tener suficiente dinero para poder dinamizar la economía durante la campaña de la segunda vuelta. Entre otras cosas, por ejemplo, cambió el ministro de Finanzas y en el mes de febrero la banca ha incrementado sus créditos al gobierno central en más de $600 millones en relación con lo que estaba en enero. Y dentro de eso esperaba tener el dinero de Sacha. Ahora, a pesar de todo el apuro, no se llegaron a cumplir los plazos y el vencimiento para que entregue los $1.500 millones ya era muy tarde para gastar en la campaña. Entonces él dice, quiero la plata ahora. Entonces ese es el motivo que pide. Y dice, bueno, la verdad es que si no me dan la plata ahora, ya no tengo tanto apuro. Ya veré qué se hace más adelante. A lo mejor este contrato más bien me genera críticas, porque a pesar que Rafael Correa firmó contratos parecidos con la empresa de Schlumberger y un contrato sumamente ventajoso para PDVSA, para el mismo Campo Sacha antes, ahora critica y dice no voy a respetar. ¿Y por qué no va a respetar? Porque si él gana las elecciones a través de Luisa González, él va a encontrarse con que tiene un contrato petrolero y no ha tenido la disponibilidad de los $1.500 millones, sino que la ha tenido el presidente Noboa. Entonces él dice, no voy a respetar porque no voy a tener esa plata disponible. Entonces, desde ese punto de vista, el presidente dice, bueno, pongo el ultimátum, si no me la entrega la plata, pues por lo menos pospongo un tema que me está costando políticamente y igual no me va a beneficiar de tener el dinero en estos momentos que necesito. Por lo tanto, pongo el ultimátum. Así entiendo yo la combinación de los tres factores, los tres juegan.
Ahora, se puede entender quizá en una parte la situación del invierno que está obligando a tomar acciones de emergencia, sí, pero también el gobierno sigue arrastrando deudas. El CONGOP, el Consorcio de los Consejos Provinciales, le sigue exigiendo pagos al gobierno, sobre todo para atender estos temas de emergencia. La pregunta es, ¿y la recaudación del IVA? Y la estabilización de las finanzas públicas que tanto se pregonaba en los últimos meses, ¿dónde está para necesitar urgentemente estos 1.500 millones? Bueno, el gobierno ha acelerado el gasto y el gasto esencialmente significa dar la plata que está trazada de dar a los consejos provinciales, a los municipios, al IES, a los contratistas del Estado. En el mes de febrero ha habido un enorme gasto, o sea, acordemos que 15 a mediados de febrero cambia el ministro Vega, muy interesado en mantener los compromisos de austeridad fiscal con el Fondo Monetario. El presidente lo cambia por un ministro más interesado en poder dinamizar la economía. Entonces resulta que mientras que en enero se gastó la mitad de lo que se recaudó, en febrero se recauda lo mismo que en enero, más o menos lo mismo, y se gasta el triple de lo que se gastó en enero. O sea que de pronto en febrero se está gastando y está, como digo, obtenido el préstamo a la banca privada. Entonces sí está gastando a pesar de no tener los 1.500 millones de dólares. Entonces, en ese sentido, a lo mejor las cosas toman tiempo en sentirse, pero indiscutiblemente el gobierno está en febrero gastando mucho más de lo que estuvo gastando en el mes de enero. Walter, buenos días. Respecto a esto que, bueno, el gobierno necesita dinero y obviamente está pendiente el desembolso del FMI, ya el Ecuador ha recibido, como sabemos, 1.500 millones de este acuerdo firmado el año pasado, pero faltan 410 millones que se esperan entre estos meses, ¿no? De marzo y abril, pero obviamente hay una incertidumbre por estas elecciones presidenciales de segunda vuelta, ¿no? Y está en suspenso la visita del FMI justamente que es clave para destrabar esa plata. ¿Cómo vemos esa situación también de cara a la economía y que está pendiente pues de este desembolso en medio de unas elecciones que generan esa incertidumbre? Bueno, obviamente el FMI tiene que suspender, estudiar cómo está la economía nacional para ver si hace el nuevo desembolso, porque es evidente que Rafael Correa no va a mantener el acuerdo si es que gana a través de Luisa González. Luisa González ya ha dicho que va a bajar el IVA y el acuerdo con el fondo era mantener el IVA actual. En Impacto Informativo, Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados, habla acerca de los casos Purga y Metástasis. Escuchemos lo que dice. En efecto, finalmente se lleva a cabo la audiencia preparatoria de juicio donde en efecto Fiscalía indica cuáles son sus argumentos para haber formulado esta imputación en contra del señor Glass y otras personas. Desde allí vamos a tener claro el panorama que se van a tener que presentar elementos de cargo por parte de Fiscalía y de descargo por parte de quienes están siendo procesados. Pero de una otra manera se ha logrado establecer esta audiencia, perdón, hace un rato me equivoqué, la formulación de cargos, en la cual se imputa obviamente el tipo penal de peculado, donde se indica que el ex vicepresidente, señor Jorge Glass, tuvo actos indebidos referente del dinero que se obtuvo, que se recogió por el tema de reconstrucción de Manabí. Hoy estamos enfrentando algunos procesos que son de tamaña envergadura, en el cual se está recogiendo sobre actos de corrupción de gobiernos pasados. Es importante que Fiscalía, en este caso, dentro de este proceso que va en camino, se pueda presentar los argumentos a los que hace relación con sus debidos respaldos, con los elementos de cargo, como lo he indicado. Bueno, esperemos que no se presenten incidentes. Hay una inquietud en la ciudadanía con respecto a otro caso, y es el caso Purga, donde la polémica relacionadora pública de la Corte del Guayas, Mayra Salazar, delatora en los casos Metástasis y Purga, saldrá en libertad en esta semana y va a salir del país. ¿Eso es lo adecuado? En efecto, lo que está pasando en este proceso referente a la señora Mayra Salazar es toda vez que ella se sometió a una cooperación eficaz.
cooperación eficaz, donde dio información relevante para determinar actos de corrupción en estos dos procesos que se lleva a cabo. Fiscalía, en cierta manera, ha podido corroborar que, en efecto, esta información que da la señorita o señora Mayra Salazar tiene que ver o hace alusión a actos de corrupción. No, sin duda, también hay que indicarlo, hay algunas intervenciones que se hace referente a ella que dejan también tela de duda. Es importante que esta cooperación eficaz como institución jurídica tenga que ser revisada por los jueces que están conociendo la audiencia de juicio para establecer que si en efecto se pudo corroborar la información. Ahora bien, esta cooperación eficaz a la que se hace referencia le permite a quienes se someten a ello que incluso puedan ser beneficiados hasta un 90% de rebaja de pena. En este caso no ha sido ese punto, pero sí ha permitido que la señora Mayra Salazar cumpla su pena hasta este 14 de marzo y de allí salga fuera del país. Obviamente se entiende que es por su integridad, pero de una u otra manera esto nos ha permitido tener casos relevantes sobre actos de corrupción en el sistema judicial. ¿Pesa más esa cooperación eficaz que la relación que tuvo Salazar con el narcotraficante Leandro Norero, o lo que ella mismo declara y acepta, que recibía un sueldo de Pablo Muentes para un poco apoderarse de la corte del Guayas? Sí, esa figura jurídica, la cooperación eficaz, está dentro de nuestra legislación y, valga decirlo, es una figura que está en otros países del mundo, y así tenemos en Estados Unidos. Existe esta cooperación eficaz donde, más allá de que cumplan una pena reducida o rebajada, la intención allí es que puedan indemnizar o devolver los dineros que han sido indebidamente recogidos o otorgados. Así lo tenemos en el caso Polit, que de una u otra manera se ha recogido, o sea, ha podido recuperar esos dineros. Claro está que quien está recuperando en ese caso es los Estados Unidos de Norteamérica, para lo cual el Procurador General del Estado deberá reclamar esos valores, porque eso le pertenece a nuestro país. Pero, valga decirlo, y dentro de esta misma línea, esta cooperación eficaz permite que uno indique quiénes son los que participaban en dicho acto delictivo, y eso le permite, como indico, que sea reducida su pena. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Amigos y amigas, aproximadamente en un mes estaremos votando en elecciones presidenciales para saber quién será el nuevo presidente del Ecuador. Hay pues dos candidatos, doña Luisa González y el señor presidente actual Noboa. Y tenemos que escoger entre dos personas que tienen políticas públicas diferentes, programas de gobierno radicalmente diferentes. Ya conocemos aproximadamente lo que representa el uno y el otro en materia de políticas públicas. El correísmo, a quien representa doña Luisa, ya estuvo en el poder 10 años en total. 10 años. El señor Noboa está pues en un periodo muy corto, pero se sabe exactamente, digamos, los elementos básicos de su programa de gobierno. ¿Dónde están las diferencias? Y en la que nosotros, como ecuatorianos que vamos a votar, tenemos que tener cuidado con qué programa de gobierno vamos a votar en nombre de tal o cual candidato. Primer punto que alguna vez ya lo tratamos, que tiene que ver con la economía, la dolarización. Irremediablemente el correísmo es enemigo de tener una moneda que no sea la propia. Enemigo del dólar como moneda nacional, y al llegar al poder, así lo nieguen, así lo hayan negado 10,000 veces, van a desdolarizar la economía ecuatoriana. Ese es el primer punto básico de su programa de gobierno, ¿sí? Y ya lo intentaron hacer por parte del señor Correa cuando era presidente, pero las fuerzas de la opinión pública sencillamente y la ciudadanía lo derrotaron. Y aquí no se puede intentar algo que la gente en 95% quiere. Quiere el dólar de los Estados Unidos como moneda nacional.
¿Qué piensa el señor Noboa y su programa de gobierno que contiene en esta materia? Va a fortalecer el sistema monetario de la... Lo ha declarado y sencillamente lo ha practicado en este periodo cortísimo que tienen el poder y en el gobierno. Así que ahí hay dos cosas radicalmente diferentes. Votamos por la señora Luisa, estamos votando por la desdolarización de la economía. Votamos por el señor Noboa, estamos votando a favor de fortalecer y sostener al dólar de los Estados Unidos como moneda nacional. Pero aparte de eso, pues hay otros temas importantes. La dimensión del Estado. El correísmo cree en seguir creando un Estado enorme para hostigar a los ciudadanos, para impedir la inversión privada nacional y extranjera. ¿Sí? Creen que el Estado es todo y todo debe hacerse en función de ¿qué? Del Estado. Y eso no es así. Sencillamente el Estado tiene que servir a los intereses de los ciudadanos. Y aquí hay una diferencia radical también con el señor Noboa. El señor Noboa no cree que el Estado es todo. No, los ciudadanos somos todo. Esa es otra diferencia radical entre los dos candidatos a la presidencia. ¿Sí? Pero también hay otros temas en política exterior. Por ejemplo, políticas de inmigración. Los correístas y el señor y la señora, perdóneme, doña Luisa, también piensan lo mismo, igual que el señor Borja y su partido político y su grupo, de la ciudadanía universal. ¿Qué significa eso, amigo? Dejar entrar al Ecuador todo tipo de personas, no importa quiénes sean, narcotraficantes, etcétera, 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 pícaros, ladrones, etcétera, etcétera. Gente indeseable, ¿sí? Eso lo practicaron y sencillamente eso lo van a practicar nuevamente si llegan al poder. Y eso es un verdadero error. ¿Por qué? Porque sencillamente se necesita visas para seleccionar el tipo de personas que el Ecuador requiere. Científicos, sí, bienvenidos los científicos. Empresarios privados legítimos que tienen sus recursos éticos y morales que lo han hecho a través de los años en el exterior. Venga la inversión extranjera. Venga, sí. En cambio, sencillamente los correístas no quieren nada de eso, ¿sí? En cambio, el señor Noboa sí, está estimulando la inversión extranjera, ha hecho viajes personales para decirle a los países europeos, a los inversionistas americanos y europeos y asiáticos, aquí está el Ecuador, este es el Ecuador, estas son las políticas públicas, le damos la bienvenida, ¿sí? Entonces, ese es otro tema importantísimo y el Ecuador necesita más inversión, no solamente inversión privada nacional, sino inversión privada extranjera. Y el correísmo es enemigo de la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque quieren que vengan los empresarios y hagan lo que el gobierno de los correístas desea y quiere. Inversionistas extranjeros, ustedes vienen, pero hacen lo que yo decida, lo que yo ordeno. Y esto no es así, mis amigos. Así no funciona la economía de mercado, ni las iniciativas y las decisiones de los empresarios privados, ni en el Ecuador, ni en el exterior. Pues el señor Noboa tiene, como empresario que es, tiene otra opinión radicalmente diferente. Da la bienvenida a la inversión extranjera, no para que violen las leyes de ninguna manera, sino dentro del marco de la Constitución y de las leyes. Vengan con nueva tecnología, con nuevos recursos humanos mejor preparados, con inversiones. ¿Para qué? Para que hacer crecer la economía, para que haya más empleo. Ese es naturalmente otro tema radicalmente importante, aparte de lo que es la política de inmigración, la política de inversión extranjera. Pero también en función de esto, sencillamente los correístas siempre quieren aumentar el gasto público, crear más ministerios, crear más secretarías de Estado, más oficinas públicas, más trámites aquí, más trámites allá, que estorban, restringen la inversión privada, ¿sí? En cambio, el señor Noboa no es que no quiere dejar de que el Estado controle. Por supuesto, el Estado tiene que controlar, pero no para hostigar, no para
desestimular la inversión nacional ni extranjera. Amigos y amigos, hay otros temas radicalmente diferentes entre las dos candidaturas, pero son cosas muy básicas que tenemos los ecuatorianos que decidir por quién votamos. Y si votamos mal, tendremos problemas como los que tienen en Venezuela, como los tienen en Nicaragua, como los que tienen en Cuba o Argentina antes del señor Milei. Y no podemos permitir con nuestro voto ese tipo de cosas hacia el futuro. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros y volveremos la próxima semana con otros temas de interés dentro de esta coyuntura macroeconómica y política que estamos enfrentando. Global Hoy con Alan Carney. El dilema europeo. Con el pasar de los días, las preocupaciones que la llegada de Trump a la Casa Blanca ya generaban entre los aliados europeos de la OTAN se fueron convirtiendo en alarmas para terminar en desconcierto y angustia por el futuro. En los años 60 del pasado siglo, el presidente francés Charles de Gaulle, el general que no aceptó rendirse al Tercer Reich y prefirió el exilio en Gran Bretaña y encabezar la resistencia de su país a la ocupación, fue consciente de una grave debilidad francesa y europea respecto de su seguridad futura al confiar esta, tanto en lo convencional como en lo nuclear, a la buena o mala voluntad de un país que no era parte de Europa, los Estados Unidos, separados por un océano y apenas unidos por temor a un común enemigo militar e ideológico, la Unión Soviética, sólidamente afianzada en el corazón de Europa, en Checoslovaquia, y en su periferia oriental, desde Polonia a Bulgaria, incluida la Alemania del Este. El traumático recuerdo del episodio de Suez en 1956, cuando Francia y Gran Bretaña intentan la recuperación manu militari del canal de Suez, nacionalizado por Nasser, el presidente de Egipto, debe haber pesado mucho en su concepción, puesto que ambos países, las principales potencias de Europa, ante los ultimátums norteamericano y soviético, debieron retirarse de una manera ignominiosa ante su nula capacidad militar y nuclear frente a las dos grandes potencias. El único éxito de esa operación fue el logrado por el ejército israelí, que conquistó todo el Sinaí en una guerra relámpago. De Gaulle se separó de la OTAN para mantener un grado de independencia estratégica e impulsó un programa nuclear que brindara a Francia una capacidad disuasoria, aunque no estuviera al nivel de la Unión Soviética o Estados Unidos. La Gran Bretaña se dotó también de un arsenal nuclear propio, pasando a integrar, junto a los ya citados y la China comunista, el exclusivo club nuclear de los 5, hasta la incorporación de otros países como India, Pakistán o Israel, y más recientemente Corea del Norte. Durante la segunda mitad del siglo XX, hasta la quiebra del Imperio Soviético en 1992, las líneas de conflicto en Europa forzosamente mantuvieron la unidad de la OTAN, y Estados Unidos mantuvo un considerable despliegue militar, convencional y nuclear en algunos países europeos, con el compromiso de su protección nuclear estratégica para defender a los miembros de la alianza. Básicamente, hasta ese momento, los aliados miembros de la OTAN habían mantenido un adecuado nivel de gasto defensivo y sus fuerzas armadas en condición de combate. La efectividad de ese dispositivo se demostró en el terreno al no haberse nunca producido enfrentamientos entre las fuerzas de la OTAN y las del Pacto de Varsovia, el equivalente soviético de la primera, desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Erróneamente, Europa, que mientras tanto se había agrupado políticamente en la Unión Europea, asumió que con el colapso de la ex Unión Soviética los riesgos de conflicto no existían ya, por lo que se podía disminuir casi al punto de eliminar los gastos de defensa. Los satélites europeos de la ex Unión Soviética y las ex repúblicas bálticas tan pronto pudieron, solicitaron su admisión ya en calidad de países soberanos tanto a la Unión Europea como a la OTAN, especialmente a esta última, pues su proximidad geográfica a Rusia y sus relaciones históricas les daban para saber de primera mano quién era su vecino y con quién estaban tratando. Sabían que Rusia había sufrido un severo traspié, pero por sus recursos, tamaño y vocación de imperio, podría recuperarse y reanudar sus históricas prácticas imperialistas, un asunto en el que no se equivocaban en lo más mínimo y que en 15 años se materializó en la agresión rusa a Georgia y el desmembramiento de regiones con minorías rusoparlantes, Ingushetia por un lado y Osetia del Sur por otro, para seguir en 2014 con la anexión de Crimea y la guerra subterránea del Donbass. Ninguno de estos episodios logró conmover lo suficiente la complacencia europea y su irresponsable descuido en su defensa. Creyeron que Putin se asustaría con unas sanciones menores y la agresión en toda regla a Ucrania en 2022 agarró a Europa en curva al punto de negar, hasta pocas horas antes del ataque ruso, las absolutamente fundadas presunciones de la agresión anunciada y acertada totalmente por los servicios de inteligencia británicos y norteamericanos. Trump ya había sido muy crítico con la falta de inversión europea en defensa durante su mandato inicial, algo que repetiría en la campaña presidencial que lo llevó a su actual periodo, amenazando incluso con no apoyar a cualquier país que no cumpliera el gasto en defensa comprometido, llegando a decir que estimularía a Putin a que hiciera lo que le pareciera con esos morosos. En estos momentos, el dilema europeo está en su punto más alto ante la conciencia de su vulnerabilidad por los muchos años de descuido. La eventual retirada de las fuerzas norteamericanas demandaría un incremento de las fuerzas europeas del orden de 250,000 soldados en un espacio comunitario donde el servicio militar obligatorio fue eliminado hace mucho tiempo, con lo que carecen de personal entrenado y reservas para poder llenar el vacío que se produciría. Tampoco tienen una capacidad industrial preparada para un esfuerzo militar considerable en el equipamiento y aprovisionamiento requerido en el combate moderno, demandante en extremo de municiones y misiles, como se ha podido ver en la guerra en Ucrania. Más aún, en el ámbito nuclear, cuando el presidente Macron planteó la extensión del paraguas nuclear francés a toda la Unión Europea, el canciller ruso Lavrov se burló de él, recordándole el destino de Napoleón cuando invadió Rusia. Lo real es que la suma de los arsenales nucleares de Francia y la Gran Bretaña equivalen al 10% de los de Rusia, limitando su capacidad de disuasión considerablemente y quedando muy expuestos al chantaje nuclear ruso, como ya les ocurrió antes con el gas, un arma que fue muy bien aprovechada por Putin, que causó además enormes gastos para la economía de la Unión Europea al desacoplarse. Las inversiones que la Unión Europea se ha planteado para su defensa alcanzan los 800,000 millones de euros, una suma gigantesca que impactará en la economía comunitaria
en el estado de bienestar europeo severamente. La incógnita pasa por saber si Rusia les dará el tiempo necesario para rearmarse, bajo el supuesto de que efectivamente así lo hagan, sin atacar antes o intimidar a la Unión Europea con una guerra nuclear. Será un camino complicado y las experiencias de la guerra en Ucrania son la mejor escuela para direccionar la inversión de la manera más eficaz y rápida. Adaptarse a la nueva guerra que hoy se lucha será indispensable. Ojalá puedan contar con el apoyo de su supuesto aliado del otro lado del océano hasta que logren ponerse en pie por sus propios medios. Muchas gracias. Editorial. Maldita polarización. César Ulloa. La hora. O estás conmigo o estás en mi contra. Esta frase explica la polarización sin tanta verborrea ni demagogia. No se necesita ser muy científico para distinguir el fenómeno. Sin embargo, hay que diferenciar los tipos de polarización: económica, social y política. En Ecuador vivimos la última, porque así lo demuestran las elecciones. Una cuasi mitad votó por el correísmo, más allá de quien sea el candidato, y otra cuasi mitad votó por el anticorreísmo, encarnado en el presidente. Esto no desconoce quienes resisten a las dos opciones y sufragaron nulo, blanco y otros se ausentaron. Hay que precisar que la polarización divide el imaginario político en dos proporciones radicalmente opuestas que no pueden reconciliarse y que chocan como trenes porque nadie cede. Sus tesis entienden la realidad de distinta manera. Por esa razón, causan severos problemas en el tejido social. Las familias se pelean y distancian, los compañeros de trabajo se cortan el saludo, las discusiones acaloradas dañan una reunión social. En otras palabras, todos y nadie tiene la razón. Lo peor de todo es que a los políticos poco o nada les interesa lo que hagan sus defensores sin sueldo. Hay que diferenciar la polarización política del bipartidismo, porque en Ecuador, si bien hay un registro del dominio de la política entre conservadores y liberales, como en muchos otros países, no obstante, desde la transición a la democracia en 1979, no hay antecedente de la conformación de un sistema de partidos de dos grandes protagonistas. Peor aún, si en la actualidad tampoco hay partidos políticos, cuando sí organizaciones patrocinadoras de personas y no de programas de gobierno. En un país sin madurez política, la polarización impide que cualquiera de las dos partes escuche un tercer criterio que no es menor, pues de este depende cualquiera de las dos candidaturas si quiere ganar. Hablo de los votos nulos, blancos y del ausentismo. El tercer criterio es, y seguirá siendo, un acuerdo nacional: seguridad, empleo, educación y salud. Por algo se debe comenzar. En fin, tenemos tantas desgracias encima para lidiar ahora con la polarización. César Ulloa, La Hora. Noticias internacionales. Amenaza medioambiental tras el choque de un petrolero y un carguero en el Mar del Norte. El choque entre un petrolero y un carguero en el Mar del Norte frente a las costas de Inglaterra hace temer una probable amenaza medioambiental debido a una fuga de combustible y la carga de cianuro de sodio, gas inflamable altamente tóxico en uno de los buques. Un miembro de la tripulación permanece desaparecido, mientras que otros 36 han sido puestos a salvo. Un herido ha tenido que ser hospitalizado. There should be a lot of electronics on both ships preventing it or giving you notice of what's going to happen. And there should also be crew on both ships watching the electronics, preventing it should happen. In somewhere down that chain, one of them's failed. Poor visibility watches have always been standard practice on merchant ships. Las circunstancias del accidental choque entre cargueros aún está por aclarar. Las labores de rescate han concluido y, según Greenpeace, es demasiado pronto para evaluar los daños medioambientales. Albert Randen, elegido nuevo secretario general de la OEA.
La Organización de Estados Americanos escogió al nuevo secretario general. El elegido fue Albert Ramdin, canciller de Surinam y diplomático con más de 20 años de experiencia. Contó con el apoyo de los 14 países de la Comunidad del Caribe. También tuvo respaldo de Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay, Colombia, México, Ecuador, República Dominicana y Costa Rica. Perú y Dominica pidieron que el voto fuera por aclamación. Los principios fundamentales de la OEA son nuestra fuerza motriz unificadora. A pesar de nuestras diferencias, estos principios son la base para crear un mejor continente para nuestros pueblos en unidad. El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, se perfilaba como el otro candidato a la Secretaría General, pero se retiró recientemente por falta de apoyo. El Paraguay reitera su firme compromiso de seguir trabajando para la construcción y para el fortalecimiento de los principios y valores fundamentales. Varios representantes describieron la elección como histórica, incluido Estados Unidos. El subsecretario adjunto para el hemisferio occidental, Michael Cossack, señaló que espera que Ramdin colabore con las políticas de la administración de Donald Trump. Esperamos que priorice los esfuerzos para reforzar las fronteras de todos los Estados miembros, que promueva la aceptación de los nacionales repatriados. Ramdin comenzará su gestión el 25 de mayo y sustituirá al uruguayo Luis Almagro, quien ha estado 10 años al frente del organismo. Por nuestra parte. Julia Riera, Voz de América, Washington. El volcán de fuego de Guatemala entra en erupción. Las autoridades piden evacuar a 30.000 personas. Cuando el volcán de fuego de Guatemala entró en erupción, las autoridades evacuaron a 300 familias y advirtieron que otras 30.000 personas de la zona podrían estar en riesgo. La erupción comenzó durante la noche con el volcán arrojando gases y cenizas al cielo el lunes, lo que llevó a las autoridades a cerrar escuelas y carreteras que conectan varias comunidades. Policías y soldados bloquearon los senderos que conducen al volcán para evitar que los turistas accedan a la zona. El mayor peligro del volcán son los lahares, una mezcla de ceniza, roca, lodo y escombros que pueden enterrar pueblos enteros. La Agencia de Desastres de Guatemala dijo que el flujo de material del volcán es débil a moderado, pero se espera que aumente. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas.
El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo,
Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.